Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mi Colección, el lugar donde cada pieza tiene una historia y cada historia merece ser contada. Y hoy me encuentro nuevamente en el Valle de los Chillos. Acompáñenme. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos con un verdadero amante de la nostalgia. Él amaba mucho los juegos de pequeño y hoy en día tiene una colección inmensa de consolas. Hoy estamos con Darwin Taco. Darwin Taco. Estamos desde acá, desde el Valle de los Chillos. Y bueno, Darwin, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, un poquito sobre ti, ¿ya? Claro, un gusto, bueno, gracias por la invitación como tal. Bueno, como ya me presenté, mi nombre es Darwin Taco. Ahorita yo me dedico, trabajo en la Universidad Central como técnico de laboratorio y también como una parte docente en la universidad. Ujú. Ya, chévere, chévere, listo. Y cuéntanos un poquito más, ¿cómo es que empezó tu pasión por coleccionar? Ya, yo creo que todo empezó viendo todo lo que he reunido hasta ahora. La colección es desde niño que había los promocionales que teníamos en las diferentes snacks, nos salían, ¿no? Había los tazos, nos salían los cromos en los chocolates Jet. Entonces, siempre nacía ese amor al coleccionismo que uno no le veía de esa manera de niño, ¿no? Entonces ya con el paso del tiempo, tal vez ya quedó a algún lado aislado ese tema del coleccionismo y justo mi esposa me regaló un álbum de Jet porque yo tenía más inclinación a la parte de lo que es de los álbumes y justo de Jet. ¿Ya? Entonces yo vi que volvió a salir ese promocional aquí en el país, entonces traté de coleccionar y ahí aparecieron mis recuerdos de que yo también tenía estos tazos viendo en páginas de Facebook, entonces dije también tenía estos, qué pasaría con mis tazos, qué pasaría con esta colección y ya se fueron abriendo más O sea, caminos en el tú desde coleccionismo. pequeño ya empezaste a guardar todo eso. Y ya tenías de grande también, ya tenías esto Tenía algunas pequeñas cosas tenía de lo que guardaba. que No sé qué guardaste. pasó porque yo tenía, por ejemplo, me acuerdo que una gran colección de tazos. Porque no, bueno, no coleccionaba en esa parte, pero sí O sea, jugaba. tú guardabas. Jugaba y guardaba, pero no sé qué pasó y solo tenía una cajita pequeña donde tenía unos tazos de Yu-Gi-Oh metálicos. Lo que me había quedado. Tenía así unos pequeños. Por ejemplo, en consolas tenía justo Pero solo casi siempre pasa, ¿no? el Y Play creo 1. que a todos nos ha pasado, ¿no? Que de pequeño guardamos algo y cuando estamos grandes ya, cuando te das cuenta, ¿y ahí qué pasó? ¿Dónde están? Exacto, sí. Yo también tenía un buen tanto de cromos de Jet, porque a mí me gustaban mucho esos chocolates. Yo compraba y guardaba, y guardaba, y guardaba. Y como nunca supe dónde conseguir el álbum, no sé qué pasó. O sea, entre que me cambio de casa y se perdieron. A ti, en tu infancia, me dices que desde pequeño guardabas, tal vez hubo alguna persona o alguien que te inspiró a coleccionar o que te enseñaba, decía, mira, esto está bonito, guárdale, esto está bonito, cuídale. No más que eso, es como que yo siempre quise tener, o sea, veía mis compañeros, a veces en el colegio me acuerdo que cuando íbamos a hacer trabajos en grupo, una vez fui a la casa de él y me acuerdo que en su cuarto tenía un Play 1, entonces era como que nos invitó a jugar y decía que chévere, yo también quisiera tener eso, pero en esa época no se tenía, no se Claro, podía no se tener, tenía las... entonces era como que si algún rato tengo que cuidarlo, era como que yo mismo, nadie me decía como que tenías que guardar, sino como que yo veía esto es muy difícil de conseguir, entonces yo tengo que cuidar. Ah, le cuidabas de la guardada, qué bien, qué bien, qué bien, qué chévere que desde pequeño ya hayas tenido este tema ya de este bichito del coleccionismo, que es bien bonito este hobby, bien bacán. Y llegando a lo bonito, a lo nostálgico, em, ¿tú recuerdas entre todo lo que tienes aquí, cuál fue el primer artículo que tú empezaste a coleccionar? Creo que como nostalgia más, como el recuerdo, como digo, de mi niñez, creo que sí ese álbum de Jet, o sea, los cromos de Jet que nosotros siempre consumíamos así un chocolatito con mis hermanos y guardábamos los cromos. Y se peleaban por los cromos. De ahí, no te puedo pelear, a veces era como que mi hermano usaba para dibujar, pero teníamos sueltos. Y un compañero de la escuela, me acuerdo que tenía una tienda a la mamá, entonces él ¿Ya? dijo que tenía ese álbum. Entonces me acuerdo que nos dio el álbum y ya cuando nosotros encontramos el álbum empezábamos a pegar, a pegar, a pegar. Entonces dijimos, ahí estábamos. O sea, ese fue el recuerdo que yo tengo hasta ahora. Me acuerdo que ese álbum que eh, tenía incluso ya no tenía portada porque era un álbum bien viejito que yo también la tenía por Ujú. ahí guardado. Igual como digo, en todo ese baúl de los recuerdos tenía ese álbum. Entonces, pero me daba la nostalgia de que yo, me acuerdo hasta ahora, ¿no? Con unos cromos que les veo ahí, me acuerdo que una vez me encontré bajándome del bus, me encontré un cromo en el piso
Generalmente se veía, la gente no veía el cromo, No, cogía pues, la el envoltura chocolate y y le el botaba con botaba. todo, entonces era Ya. como que de niño pasaba viendo a ver, de pronto una envoltura de Jet, pues queremos el cromo. Y había esa vez estaba lloviendo, me acuerdo que le volteé y estaba un cromo, entonces así todo pisado y todo, pero igual como no había, entonces era muy difícil conseguirlo, entonces Ujú. le sequé y lo tengo ahí pegado ese cromo que me acuerdo que iba a parar, bajé a parar el bus y encontré ese cromito. Entonces así más o menos veo algunos Ah, recuerdos ya, de ahí. qué Y es bien, la oye. nostalgia de acordarme que eso reuníamos con mis hermanos. Siempre me acordaré de eso. Qué bien, oye, qué chévere. Y sí, en verdad, ¿no? Y qué pena que ahora ya no hagan eso, ¿no? Las cadenas grandes ya no hacen eso en los Jet habían los cromos, en los McDougall venían las Mm, McDougall Car, claro. venían entonces en los de Frito Lay, toditos venían los tazos, venían todas esas cosas. Y igual me acuerdo que yo compraba y yo sacaba el tazo, verás. O sea, antes venía una fundita adentro, ¿te acuerdas? Ujú, Adentro. Entonces yo abría, cogía el tazo y les regalaba a mis primos el snack. ujú. Y yo guardaba el tazo, loco. Y así mismo, o sea, como niño, ¿no? Ibas a la escuela, jugabas así, perdías, ganabas. Pero llegas a un punto de que se pierde, Sí, yo me de que ya acuerdo no sabes qué pasó. que esos tazos iban, creo que jugaba. Yo jugaba en la escuela, eso sí, era típico jugar los tazos ahí, voltearles, ¿no? No me acuerdo mucho la dinámica cómo era, pero me acuerdo que sí, Claro, era tenías que de darle voltearle y un no sé número de cuántas veces. veces, ajá, pero se ganaba como tal. No me acuerdo Ajá. cuántas veces era, pero sí, sí era bueno, me acuerdo. Sí, yo tenía una colección de full tazos, ¿no? Y típico, así le dabas el rayadito, el que Ajá, gastabas el como que ese viejito. es el que apuesto. Ese también me acuerdo de que jugaba ahí con los personas son de años, de otros años, y le gané un Pikachu, me acuerdo que ese tazo. Porque yo sí, sí era bueno en eso, me acuerdo que tenía eso, no me querían porque les quitaba los tazos. Hasta que ya salieron esos de plástico, de papel, Ya. venía este master, ese tazo que es gruesote, Y que ahí el, ¿cómo decían? el, El rompetazos. sí, eso que venía, pero eran los pegados con papel y se jugaban con eso, y ese sí era imposible virarlo, entonces ahí me retiré de los tazos porque dije, me van a quitar toda mi colección, porque ahí perdí un montón, me acuerdo, y dije, no, ya, Ni más. con ese tazo no puedo competir, entonces mejor me quedo con mis tacitos. En el valor emocional. ¿Qué valor tiene para ti tu colección? O sea, ¿qué significado tiene para ti tu colección? Yo le veo de lo que quiso tener, lo que quería tener el niño, o sea, el Darwin pequeño. Es como que siempre quiso una consola, no podía, entonces como que está cumpliendo eso, cumpliendo el deseo de Estás mi cumpliendo niño el sueño de interior. pequeño. Ujú. Es como esa vez yo viendo ese TikTok que decía, hola, ¿cómo estás? Soy tu yo de pequeño, dice. Ujú. Me dice, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Has cumplido tus sueños? Y muchos no pueden cumplir ese sueño, ¿no? Muchos no lo hacen porque desde pequeños les tocó aprender a madurar solos. Pero ahora, hoy en día, muchos, y créeme que a la mayoría de coleccionistas que yo les hago las entrevistas o que yo converso con ellos, con amigos, me dicen, esto yo me compro porque cuando era chiquito yo no podía. Mis papás me decían, no hay, no alcanza, no podemos. Y ahora yo tengo, decía, y es bonito, ¿no? Que ahora sí tú puedas llenar ese vacío que tenías de pequeño. ¿Cuál es la pieza más importante para ti? Más grande, que tenga más valor sentimental. Creo que como digo, la parte del coleccionismo, al menos que me ha nacido en mí, siempre ha sido por mis hermanos. Eso era mis amigos, siempre éramos solo los cuatro que éramos, ¿no? Cuatro hijos. Entonces, igual el Play uno que tengo ahí que está atrás, ese me acuerdo que igual nos compramos con mis hermanos, entonces le sacamos el aire a esa consola que hasta ahora le tengo, no le he hecho mantenimientos nunca desde que le compramos. Me acuerdo que hasta el local donde compramos nos dieron, no sabía en esa época nada de juegos de que sean piratas o que sean ¿Ya? copias, ¿no? Entonces era como que lo importante era jugar, tenían un jueguito ahí, me acuerdo que nos dieron el Tekken 3. Entonces, de ahí igual, por esa razón, igual ese Tekken también ha sido podría ser el juego favorito en mi caso, porque jugábamos con mis hermanos, o sea, siempre peleas ahí de Tekken, entonces era como que yo tengo que tener ese Tekken en original. Y en parte colecciono también esa ramita, lo que es de Tekken, entonces toda esa colección por la nostalgia, como digo mis hermanos. Entonces el Play 1 es el recuerdo desde ahí. Esa es la más importante que tú tienes. Sí, lo más importante, como digo, es de que esa consola, me acuerdo de Qué bien. mis Y hermanos. hablando de piezas importantes,
¿Alguna pieza que tú tengas, o no, que en este tiempo tal vez hayas tenido que cambiarla, venderla por diversas cosas, por diversas situaciones? ¿Alguna pieza que te dolió haberle cambiado o haberle vendido? A ver si me acuerdo alguna que haya cambiado. O sea, más que nada, o sea, me arrepiento de algunas colecciones que yo no completaba. Por ejemplo, en esa época no me interesaba, cuando yo recién empecé, era como que quiero solo lo que yo jugaba, cosas así. Entonces, más que sentimental, puede ser que el precio que les dejé, porque era como que como yo conseguí a un mejor precio, entonces yo no estoy perdiendo, pero ya enterándome más, es como que dejé muy Le barato esos. vendiste barato. Por ejemplo, me acuerdo que esos Silent Hill, de acuerdo que han sido caros. Siempre he visto que han sido caros en una época. Yo recuerdo que me tuve los Resident Evil también. Ya. Y yo siempre ha sido, o sea, mi idea nunca ha sido de subir los precios. He tratado, al menos conmigo, que no se explote mucho este tema del coleccionismo, ya sea en los tazos o en los videojuegos. Era como que no. Yo me acuerdo que vendía así a 15 10 dólares, 20 dólares un juego, que para mí era como que un precio razonable, que no es como que ahora 100 dólares, 150. Entonces, yo creo que ese Silent Hill se fue, era con justo el soundtrack también. Le vendí, creo que era 20 dólares y ahora que veo, ese juego está por 150, 120 Ese creo. fue el que más te dolió. Entonces era como que, ¿Tú también tienes algún momento emocionante o alguna historia graciosa que te pasó en este trayecto del coleccionismo? Tal vez que intercambiando, comprando, vendiendo. oye, anécdotas tengo un montón de algunas cosas. Ahorita podría hablarla de, por ejemplo, mi pasión por los videojuegos. Me acuerdo que era igual una vez vimos, siempre viendo a otras personas, ¿no? En una casa me acuerdo que estaban jugando el... ay, ahora veo que era el Super Mario World, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba el Yoshi y yo siempre decía el Mario de la tortuguita, o sea, el Mario de la tortuguita. Entonces, como yo tenía en esa época la típica consola, la Polystation, ¿Ya? la clónica que había, yo no sabía nada de que no iba a encontrar, ¿no? Entonces yo tenía ahí, siempre iba comprando esos cartuchos antiguos, que por ahí también está, que son esos antiguos que había, de 1000 juegos en uno. Y era ¿Ya? como que en la portada estaba el Mario y decía, no, es que ahí debe estar el juego de la tortuguita. Entonces, Mario de la tortuga. Entonces, era que otro cassette, igual. 1000 juegos todos repetidos, ninguno. Hasta que estoy igual en el Play 1 también lo mismo, era buscar ese Mario con la tortuguita porque yo quería jugar. Y ahí también ya se me enteré que había el Mario Kart, entonces también buscaba lo que en juegos de Play que vendían afuera del colegio, así los discos, y había el Mario, compraba. Pero no, nunca vendía ninguno porque eran opuestos, ¿no? Uno era de Nintendo y otro de PlayStation, pero en esa época yo no sabía, entonces era como que trataba de buscar. Eh, también igual, no sé si puedo coger un bolsito de aquí. Me acuerdo que salió este promocional en, aquí en el país, que era que completa el álbum y te ganas el Game Boy. Entonces ¿Ya? igual, aquí estaba este Mario de la tortuga, ¿no? Tiene que salir ¿cómo se llama? Entonces, no sé si, tú no Pues sé ese es si, un mini no sé álbum. si te acuerdas, ajá, es un mini álbum que salió en el país en el promocionales de Oreo. Es un álbum que, no sé si tú te ¿Ya? acuerdas de, con sus, que no, bueno, aquí yo me conseguí igual, como digo, por la nostalgia, el, los O cromitos y sea, todo. todo para pegar. Ujú. Entonces, Ya, era ya, como ya, que ya, ya, ya. completa el álbum y te llevas el Game Boy Advance. Ay, 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 sí, 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 me Entonces, acuerdo que en claro, esa salían época estas salía así figuritas también así. en Frunas, también salían otros promocionales que igual, todo era el boom del Mario, Super Mario Ujú. World y también el Game Boy. Entonces era como que comprábamos igual con mis hermanos, siempre todos mis hermanos ahí. Comprábamos los paquetes de Oreo, comprábamos los paquetes de Frunas, tratando de completar estos álbumes, pero igual nunca lo lográbamos, ¿no? Que debe ser que tenían como típico el complicado, ¿no? De completar. Claro, es que siempre va a haber una Entonces, pieza que sacan una de 1000. O sea, ¿sí me Entonces, sí. entiendes? Eh, de ahí por ese lado, porque siempre fue yo empecé como digo, con el PlayStation, ese PlayStation 1, y de ahí se fue inclinando a la parte, como digo, de este Mario que le veía, entonces ya fue de ahí de las consolas de PlayStation, me pasé a Nintendo porque vi que había ahí, podía encontrar este Mario de la tortuga que le decía yo, diferentes consolas, el Mario Kart, el Mario 64, entonces... Y ahora venden en esas consolas chinas que venden.
Ujú. Este juego viene en toditos, ¿no? Exacto, claro. Pero antes era como que no, nunca Y antes podía, era pues. difícil, ¿no? Ujú. Vaya. Sí, sí, me acuerdo yo que en las Oreo que sabía comprar a veces venían estos muñequitos así. Sí, venía Pero separado. igual, o sea, yo como nunca, o sea, en mi caso, ¿no? Yo no tenía, mis papás nunca eran afanosos de este tipo de cosas. Entonces, yo nunca supe dónde conseguir, o sea, siempre, yo nunca tuve un álbum. O sea, yo tenía las piezas, o sea, en este caso tenía estos muñequitos así, Pero no el álbum. no el álbum. Igual de los Jet, igual tenía los cromos, pero no tenía el álbum. Entonces, o sea, siempre ha sido así. Oye, qué bien. Y esto te compraste así completo. Sí, me traje de Perú porque le vi, justo vi un que estaban vendiendo y dije, ese es el álbum que yo tenía de niño. Me acuerdo que tenía ese álbum que siempre quería completarlo, parece Game Boy Advance. Ya este Entonces sí dije, me llevo. está interesante, dije, chuta, entonces fue la primera compra que hice fuera del país, pagando, nunca voy a haber hecho un pago hacia afuera, entonces dije, bueno, igual no está tan caro, entonces es la nostalgia, Me quisiera arriesgo. tenerlo, me arriesgo. O sea, más que por valor económico, ¿cuál es la que te ha costado más conseguir? O sea, has tenido que caminar, has tenido que buscar, has tenido que preguntar a ir a varias tiendas, de buscar en varios lugares para conseguir esa consola. ¿Cuál ha sido la más complicada? Más que nada, bueno, por ejemplo, yo siempre me he puesto igual como, como recomendación a los coleccionistas que no hay que desesperarse, ¿no? Porque los precios, por ejemplo, si uno quiere, bueno, no es que tengas mucha plata y si es que quiero conseguir tal pieza, pago lo que sea. Pero en el caso como no ha sido así, es esperar, o sea, esperar que llegue, que de pronto esté un poco económico, lo más accesible posible. Entonces, creo que la más complicada sería en este caso esta GameCube edición color naranja, que es, que igual me pareció bien bonita Ya. esa consola. Eso también me acuerdo que me fui a un evento de coleccionistas cuando en 2015 más o menos y me hicieron jugar estaban puestas las consolas de ahí un montón y dije, ay, qué lindo todas esas consolas. Y estaba puesto el Mario Kart del Double Dash, que era de GameCube. Ya. Entonces me hicieron jugar y dije, wow, qué chévere ese Mario. Yo quisiera tener ese juego. Entonces salió de oferta justo en esa época había el OLX, no sé si te acuerdas que rodaba más de Sí, sí. las páginas de venta. Un señor que vendía un GameCube y estaba súper barato. O sea, para lo que en esa época, bueno, yo sí conseguí económico, creo que unos $30, creo que, y venía con su caja. Bueno, ahora no sé, ahora Bueno. sé que vale más, ¿no? Con caja y todo. Entonces, de ahí viendo esa consola que era bien bonita y todo, apareció esa edición de naranja, entonces esa es la que esperé y me traje igual de Japón, porque es bien bonita esa consola, esa edición me encantó el color anaranjado, entonces dije, esa consola tengo que Esa tenerla es la algún más rato. difícil, pues. Igual, esa, claro, me esperé un buen tiempo, igual, ya una vez que ya me animé a comprar, esa vino después de 8 meses, creo que vino esa Hijo de consola. madre. Casi estaba, ya la di casi por perdida, porque, Peor que tener un hijo, ¿no? claro, sí, ya dije, esa se pagó, pero, o sea, sí llegó después de casi 8 meses. Hijo de madre, bastante tiempo, oye. Ujú. Bastante la espera, pero es la más difícil que te Sí, tocaron. creo que esa ha sido la... Porque las demás, o sea, a veces se presenta la oportunidad y me Se gusta compra y, aquí. y lo he conseguido. Qué chévere. Aunque viéndolo también ahorita que pongas en memoria, el accesorio que hasta ahora no lo consigo es ese multitap de PlayStation 1. Ese accesorio no... Como puedes ver, hay algunos Mm. accesorios de Play que tengo, Ah, claro, sí, la el guitarra, stick y todo eso, ese control el volante del y todo. avión y todo. Pero ese multitap que era para poner 4 controles, era como que nunca, hasta ahora no le conseguí, porque una vez, o sea, hay los genéricos, ¿no? Pero yo quería el que es El el original. de PlayStation. Ya, Entonces, igual por fuera también estaba muy caro, entonces dije, bueno, y algún rato pondría de caer. algún rato. Porque igual, o sea, era por tener la Play 1 y conectar los 4 controles para jugar con mis hermanos. Ujú. Esa era la idea. Qué bien ahí. Eh, bueno, continuemos con esto ya. Tú tienes, o sea, tienes exhibido aquí, te gusta exhibir tus piezas, ¿no? Aquí en el espacio que es tuyo. ¿Cómo cuidas tu colección para que no se te dañe, no se te llene de polvo? O sea, tú, ¿cómo lo haces? ¿Qué será una limpieza? El polvo sí, como siempre, se acumula por ahí. Una limpieza así, una vez al mes creo que se está limpiando los polvos. Ya, Generalmente a veces no las saco mucho las consolas porque se llenan de polvo. Están casi la mayoría, algunas en cartón. en sus Ya, cajas para que no se llene de polvo. Em,
De ahí igual que no le llegue el sol, que igual les daña como tal al papel. Eso le tengo como cuidado. De ahí tengo control de humedad. De pronto cuando está de mucha humedad también ya trato de mover las consolas de un lado, pero no he tenido problemas de pronto con humedad. Antes en el otro lugar que tenía, me acuerdo que cuando vivía antes, me acuerdo que una lluvia esas que sabe ver tremendas en Quito, yo salí pues y regresé y se había, creo que tapado el techo, que era De ahí de pasó el Ternit, agua. y había pasado, entonces estaba inundada esa parte, era como que se había mojado un poco ahí las cajas, como que de eso se está también que teniendo precaución, de pronto alguna fuga, Claro, porque tener ahí sí cuidado. se daña todo. Más que todo por las cajas, porque son cajas originales y eso también cuesta, ¿no? Claro, ahora veo que sí, como tal cuesta, ¿no? Sí, Ahí también tengo otra anécdota sobre las cajas. este, ¿tú te consideras más un cazador de piezas únicas o alguien que disfruta del proceso de conseguir una consola, de llenar un álbum? Más disfruto de eso. Creo que es esa sensación de completar algo, es como que uno tiene esa intriga, ¿no? Como que me falta dónde conseguiré, quiero completar, quiero completar. Entonces lo Ujú. que ha pasado con los tazos, porque yo empecé, como digo, tenía los de Pokémon, de ahí como ya se perdieron, no sé qué pasaría. Cuando me encontré en los grupos de Facebook que vendían justo una colección casi completa de Pokémon, entonces ahí empecé a completar esa de Pokémon. Dije, bueno, solo me quedo con los tazos de Pokémon porque era mi recuerdo. Pero después ya vinieron, como que ya completé, y como que, ahora qué más hago, entonces veamos otra colección de tazos Te mismo, queda esa pica, sigamos, te digo, exacto, de es seguir como que, buscando. y sí, es eso, porque uno ya completa y es como que ahora, entonces, yo tenía tazos, me acuerdo que ya hubiera completado algunas que estoy ahorita completando, pero en esa época yo decía, estos no quiero, entonces yo les vendía, y que vendía a precios súper económicos a lo que es ahora, ¿no? Ahora una pieza y eso que son medios gastaditos, yo les vendí. Me acuerdo que siempre vendía hacia 25 centavos, 50 centavos. Ahora ya esos precios son, pero regalados si se dieran esos precios. Entonces, eso es el gusto, creo que. Sí, sí, he La visto. sensación de Oye, hay completar. algo que me quedó serio, hay hay eventos de consolas aquí en Quito. Eh, Sabe ver muy poco, porque cuando yo empecé en esas páginas, había incluso grupo de retro gamers que había en Facebook que ya no se movía antes se movían más los grupos. De pronto ahora los grupos de WhatsApp. Pero sí, ahí había encuentros así de coleccionismo, donde se sabían hacer eventos para jugar como tal y exhibir de pronto las consolas con los que tenían ellos. Pero yo he asistido a unos tres, pero he visto últimamente que ya no tanto. Ahora como que le mezclan todo, como el coleccionismo de todas las ramas, entonces no específico ya No, solo sí, de de hecho, videojuegos. eso sí es verdad. Igual este fin de semana hay dos eventos de coleccionismo. Y es de todo, o sea, Ujú. figuras, Hot Wheels, álbumes, de todo este tipo de cosas. Y también hay consolas. Yo participo en ferias. Entonces, yo voy a las ferias y todo eso. Siempre voy dándome vueltas, viendo algo a ver si hay algo que me interese. Y verás que ahí sí hay. Sí encontré un stand donde tenían consolas de videojuego. Tenía varias consolas. Y tenía la que tú tienes acá, la Nintendo NES. Esa Ujú. tenía. O sea, y ellos tienen así. Entonces, y también igual estás cordialmente invitado para que seas partícipe de esas ferias. Son bien chéveres, bien bonitas. Siempre aprendes, siempre vas con algo. O sea, siempre vas y traes algo contigo. O sea, aprendes algo, no es que vas de gana. Siempre, y son bien chéveres, ¿verdad? Y después próximamente también va a haber una en el centro comercial El Bosque. Va a estar Pero no bien sé si he preparado. asistido a esas ferias. O sea, ahorita lo que sé asistir es para buscar los tazos, que ahorita no, También con hay, ese boom de los tazos. Porque, bueno, mi experiencia, al menos en lo que es de la parte de videojuegos, puede ser que sí se encuentre alguna joyita por ahí, pero es que sí se han disparatado los precios. O sea, es como que de pronto, es como digo, alguien que sea una pieza que la quieres encontrar de ley para pagar esos valores. De ahí, ¿Tú por yo, qué consideras eso, que ahora se han disparado tanto los precios? por todo esto de las redes sociales, hay más comunicación entre todos, ¿no? Como que saben que esto tiene valor. Antes era Ujú. como que yo escuchaba historias que, por ejemplo, decían que, por ejemplo, los cartuchos de los Nintendo 64, del Super Nintendo, era como que ya es viejo, o sea, es Ujú. viejo y eso mejor le vendo. Si quiere pagarme así algo por eso, mejor deme. Entonces, en cambio, ahora es como es antiguo, vale más. Entonces, ya es como que ya la gente se entera de que no, es que esto no es que sea
algo viejo y no sirva, sino que ahora tiene más valor, ha cogido valor. Ya. Entonces yo creo que todo eso, la comunicación que hay entre los medios de comunicación, ¿no? Ahora es fácil enterarse los nuevos lanzamientos, como cuánto costaría en otro país este videojuego, entonces ya la gente se entera y sube los precios como tal, ¿no? O de Ya, pronto mantiene el claro. precio que debe ser justo, también puede ser, ¿no? Pues sí, a veces mucha gente también se basa en precios internacionales. Claro. Y yo como les digo, no es un precio real porque no es de aquí, o sea, estamos aquí. O sea, y obviamente aquí en Ecuador es diferente, pues que por decirte un ejemplo, comparar un precio de aquí de Ecuador con un precio de Estados Unidos. Bueno, ya estamos terminando esta entrevista y antes de terminar, ya saben, decirles siempre, vayan a seguirme, vayan a la campanita, comenten, compartan el video. Igual en la parte de acá abajo voy a dejar en las redes sociales del amigo para que vayan y lo sigan, para que vayan y estén pendientes también del contenido, porque él también me dices que tienes un canal de YouTube también, ¿verdad? Sí, tengo un canal de ¿A qué se YouTube. enfoca tu canal de YouTube? Mostrar coleccionismos, todo lo que es coleccionismo como tal, ¿cómo se llama? O sea, Darvid como sinónimo, el nombre, Ujú. y coleccionista, ¿no? Ya. Entonces ahí Coleccionista. igual aquí en la parte de aquí les voy a dejar las redes sociales del amigo para que vayan y lo sigan y estén pendientes también de lo que sube él. Igual como les digo, una inmensidad de juegos, de consolas, todo que tiene aquí, ¿listo? Entonces vamos a las últimas preguntas, ¿ya? Eh, ¿Qué consejo tú les darías a las personas que recién van a empezar en este mundo del coleccionismo? Bueno, como les comentaba, desde mi experiencia yo pienso que no hay que ser paciente, creo. No, porque si uno no es paciente, o sea, tiene todo rápido, rápido, te va a salir muy cara la colección. Ujú. Y yo soy de las personas que prefiero esperar, o sea, si es que no se dio de pronto esa cacería que digo yo, es porque ya no fue para mí, ¿no? De pronto vendrá algo mejor. Y así ha pasado en la mayoría, ¿no? Algunas cosas que tengo aquí son precios que ni de creer, en verdad. O sea, consolas de cajas completas a $15. Por un Eh, pan y una cola. exacto, o sea, casi sí, ¿no? Ese Entonces, es el es como próximo que... segmento, por un pan y una cola, no se olvide. Así que eso, que tengan paciencia. Tengan paciencia, amigos. Así que, y la última pregunta: ¿cómo imaginas tu colección de aquí a 10 años? Y, un cuarto más grande, porque ya Mm, me quedó pequeño el cuarto ahí. sí, no. Y la exhibición que yo deseo es como tal colocarle de uno en uno su control, su consola, su videojuego. O sea, ahí que esté Ya y todo mejor bien, exhibida, ya más exacto. grande, ya bien bonito, todo ya. Eso le vería yo. Y todo, porque todo tengo pronto ya acumulado. También he visto que saber como carteles o pancartas de los tazos. Es como que también igual que se exhiba, ¿no? Porque todo está ahí en una carpeta, pero todo arrumado. Entonces hay que tener un espacio más grande para poder exhibir. Tener un cuarto más grande. Ya, Eso sería. chévere. Listo, amigos. Bueno, para terminar, yo estoy haciendo una dinámica con todos los coleccionistas, ¿ya? Este, yo te traje algo para intercambiar de ti. Sí, es algo que me dejó el coleccionista anterior y yo te lo voy a dar a ti, ¿ya? Es un carrito, un Hot Wheels. Bueno, tal vez no sea mucho de la rama de que tú haces, pero es un carrito, un Hot Wheels, es un Barracuda del año 70, muy bonito, con la pintura brillante, está chévere. Sí, entonces ahí vamos a intercambiar con algo que tú creas que tenga su mismo valor o con algo que tú desees intercambiar. Bueno, en mi caso, como la parte aquí, lo fuerte es los videojuegos. Yo voy a cambiar con este videojuego, igual que es una colección también que salió aquí en el universo. No sé si igual tú te acuerdas de juegos para PC, Ya, que es de Disney, salían estas colecciones. buscando a Nemo. En este caso es un juego al original, con su manual respectivo, su disco. Y me acuerdo en esa época que con eso empecé, ¿no? Yo sí me gustaban los videojuegos, pero no tenía dónde jugarlos. Entonces también salió esta colección y me acuerdo que costaba $5 era cada semana, pero esos $5 eran casi imposibles Imposibles. de conseguir. Yo me quedé creo que hasta el número 3 de esta colección. Entonces también son recuerdos de Ya, mi qué niñez. chévere. Entonces de pronto hay una Listo, pieza por ahí ahí. tienes. Aquí tienes, ese es un videojuego para PC, me dices, ¿verdad? Ujú. Mira.
Entonces Sí. ya saben, para el Igual más que siguiente nada es una coleccionista, pieza de coleccionismo de aquí del país. claro, es algo que viene de aquí. Y ya saben, para el próximo coleccionista de que tenga videojuegos, ya saben, tenemos este juego original que nos acaba de intercambiar el amigo y esto va para el próximo coleccionista. Está muy bonito. De hecho, como dato interesante mío, no sé si te acuerdas que en el universo también salió las... ¿Cómo se llamaba esa colección? Bueno, eran las fechas importantes o icónicas del mundo. O sea, eran así videos y te venía un folleto con la historia. Y Mm, hablaban de todos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, el accidente de Chernóbil, la Primera Guerra Mundial, y así te venían así. O sea, te venía un documental y te venía el folleto. Y yo tenía de esas algunas ahí. Igual, la verdad no sé qué pasó. Creo que como yo también he sido amante a las películas, yo tenía un cartón de películas como unas 500 siquiera. Y un día saqué y yo decía, voy a ver qué hago con esto. Y no me doy cuenta, mis hijos han estado jugándolo. Y han sacado toditos los CDs, han estado lanzándose. qué Creo que bueno. ahí se perdieron esos, pero es bien bonito. Entonces esto ya saben amigos para el próximo coleccionista. Eso, pongámosle por ahí. Listo. Y bueno, y gracias amigos. Gracias por este ha sido un nuevo episodio de mi colección. Gracias por la entrevista. No se olviden de compartir, de suscribirse, de comentar en la parte de abajo, ya saben. Comenten abajo, quiero ir a la lucha libre Ecuador, porque tenemos 2 entradas para la lucha libre Ecuador que se va a celebrar este fin de mes. Creo que es el 30 de octubre. Entonces, comenten abajo, quiero ir a la lucha libre Ecuador y vamos a sortear 2 entradas para mis seguidores, para los que comenten en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, gracias por todo, gracias por interesarse en este mundo del coleccionismo. Y recuerden, coleccionar no es acumular, es contar una historia y guardar un recuerdo en cada pieza. Muchas gracias al amigo que nos abrió las puertas de su pequeño cuartito, de su baticueva, de su, no sé cómo quieran llamarlo ustedes, aquí donde todo el mundo nos sentimos nuevamente en nuestro espacio seguro. Muchas gracias amigos, unas palabras de despedida. No, igual, gracias por la entrevista y un gusto contar las anécdotas que uno tiene en esta parte del coleccionismo. Chévere. Mi amigo, muchas gracias. ¿Ya? Ya saben Gracias. amigos, yo me quedo aquí revisando toda esta gran colección de consolas que está bien chévere. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.